Me casé cuando tenía 23 años y ella 21. Nos conocimos en la universidad durante mi tercer año y nuestra conexión creció rápidamente. Desde el principio quedó claro que estábamos destinados a estar juntos, así que decidimos casarnos. Después de que ella se graduó, encontré un trabajo cerca de mi ciudad natal donde crecí. Mis padres tenían una granja allí, empleando a 8 trabajadores de tiempo completo y 45 trabajadores estacionales. Tanto mi hermano como yo estuvimos involucrados en las operaciones de la granja mientras crecíamos. Llamemos a mi hermano Bill como referencia. Bill, que es 3 años menor que yo, optó por no seguir estudios superiores y trabajó como peón en la granja durante años, a pesar de los intentos de nuestro padre de darle funciones directivas. Prefería ser trabajador agrícola, hacer su trabajo con diligencia y recibir su salario. A eso dedicó su vida hasta que falleció trágicamente de cáncer a principios de este año. La finca cubre casi 700 acres e incluye 3 casas. Mis padres viven en la casa principal, alejada de la carretera principal, que también sirve como oficina de la granja. Mi hermano vivía en una encantadora cochera en el cruce del camino de entrada y la carretera principal. Mientras tanto, mi esposa, mis hijos y yo vivimos en una granja a aproximadamente 3/4 de milla de mis padres y mi hermano. Para ampliar la granja y proteger la casa, mis padres adquirieron la propiedad vecina a través de Family Farm Corporation. Como resultado, las 3 casas ahora son propiedad de la corporación, y mi hermano y yo vivimos allí sin pagar alquiler, lo cual fue bastante ventajoso. Si bien mis padres ocupan puestos directivos en la empresa, la estructuraron para que mi hermano y yo heredáramos la granja cuando ellos fallecieran. Según el acuerdo, Bill tiene derecho al 45%, mientras que yo recibo el 55% de la herencia. Debido a mi papel activo en la gestión de la granja junto con mi trabajo habitual, se me otorgó una participación mayoritaria. Aunque no recibí un pago extra por este trabajo, mi familia y yo disfrutamos del beneficio de vivir en la propiedad sin pagar alquiler, con el entendimiento de que eventualmente me convertiría en el propietario mayoritario. Este arreglo creó un maravilloso ambiente familiar y todos apreciamos el tiempo que pasamos viviendo allí. En cuanto a mis hijos, la mayor es una chica de 21 años, seguida de un chico de 20 años. También tenemos un chico de 17 años y la menor es una chica de 15 años. La vida fue realmente maravillosa para todos nosotros. Mi matrimonio con Connie estuvo lleno de felicidad y amor. Nuestros hijos eran extraordinarios, mi trabajo prosperaba y la granja familiar prosperaba. Con estos antecedentes en mente, realmente se puede captar el panorama general. Ahora déjame profundizar en el asunto que me impulsó a compartir esta publicación. Hace aproximadamente 3 años, mi hermano recibió la devastadora noticia de que le habían diagnosticado cáncer. Desafortunadamente, siempre había luchado por priorizar su propio bienestar y solo buscó intervención médica cuando sus síntomas se volvieron insoportables. Lamentablemente, cuando le detectaron el cáncer, ya se había extendido a varias partes de su cuerpo. Durante un viaje difícil, se sometió a agotadores tratamientos de quimioterapia y radiación que afectaron significativamente su salud general. A pesar del costo que le costó, continuó valientemente con sus compromisos laborales. A principios de este año, experimentamos la profunda pérdida de Bill y fue un periodo increíblemente emotivo para toda nuestra familia, particularmente para mí. Bill me tenía en gran estima como su modelo a seguir y yo estaba allí para ayudarlo a superar los desafíos que enfrentaba en la vida. Uno de los principales obstáculos que afrontó con mi apoyo fue su batalla contra el alcoholismo, que superó con éxito 4 años antes de su fallecimiento. Además, se enfrentó a importantes cuestiones fiscales que necesitaban atención y resolución. Desempeñé un papel crucial ayudándolo a superar estos desafíos, ya que a menudo tenía dificultades incluso con las tareas más simples que la vida le deparaba. Como resultado, nuestro vínculo se hizo excepcionalmente fuerte y nos volvimos muy cercanos. Mi esposa y mis hijos también le tenían un profundo cariño. Aunque cariñosamente lo llamaban el tío loco Bill, es importante señalar que Bill no era tonto ni perezoso. En cambio, carecía de la motivación y la ambición para mejorar su vida y sus circunstancias. A lo largo de los años, Bill tuvo varias relaciones con diferentes novias, pero ninguna duró.
Muchas de estas conexiones se formaron con mujeres que conoció en bares, lo que a menudo resultó en romances de corta duración. Sin embargo, hubo un caso en el que salió con una mujer genuinamente de buen corazón y yo tenía esperanzas genuinas para su futuro juntos. Desafortunadamente, sus hábitos de bebida finalmente la llevaron a dejarlo. Mis padres aceptaron a Bill de todo corazón y lo amaban incondicionalmente tal como me amaban a mí. Según su testamento, Bill me nombró albacea de su patrimonio, dándome la responsabilidad de gestionar la distribución de sus activos. Su patrimonio incluía varias posesiones, como una póliza de seguro de vida, una modesta cuenta corriente y artículos personales como su motocicleta y su camioneta. Después de su funeral, unas 2 semanas después, me encontré en su casa, ocupándome de asuntos financieros y revisando el extenso papeleo que tenía sobre la mesa de su cocina. Mientras organizaba los trámites, me encontré con un extracto de un banco ubicado en las afueras de nuestra ciudad. Para mi sorpresa, la cuenta tenía un saldo impresionante de más de $70,000. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fueron los nombres que figuran en el comunicado. La cuenta estaba a nombre de Bill, pero mi hijo menor, a quien llamaré Joe, fue nombrado beneficiario con el acrónimo POD, que significa pagadero en caso de muerte. Mientras repasaba los detalles, me sentí confundido. No pude evitar preguntarme por qué mi hermano había elegido configurar la cuenta de esta manera. ¿Cuál fue la razón para designar a Joe como único beneficiario cuando no tenía un vínculo más estrecho con Joe en comparación con mis otros hijos? De hecho, en todo caso, Bill tenía una conexión más fuerte con mis otros hijos que con Joe. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar respuestas, pero me di cuenta de que no podía encontrar una explicación lógica. Después de hacer este sorprendente descubrimiento, mi pensamiento inicial fue informar a mi esposa y a mis padres, pero decidí posponer compartir la noticia por ahora. Al día siguiente fui al banco aprovechando mi rol de albacea para recabar más información. Me enteré de que Bill había abierto la cuenta Money Market apenas un mes después del nacimiento de Joe y que constantemente hacía contribuciones cada 2 semanas. Mientras reconstruía estos hechos, no pude evitar centrarme en la innegable conexión entre Bill y Joe, que me preocupaba y preocupaba profundamente. Los pensamientos sobre la posibilidad de una aventura entre Bill y Connie y si Joe podría ser el hijo de Bill consumían mi mente implacablemente. Estos pensamientos me dejaron en un estado de ansiedad y obsesión. Esa noche, consumido por estos pensamientos, regresé a la casa de Bill. Estaba decidido a encontrar pistas que pudieran proporcionar respuestas. Pasaron las horas mientras buscaba meticulosamente en cada archivo y documento de la casa. Finalmente, encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Al darle la vuelta, mi mundo se hizo añicos cuando encontré 2 fotografías antiguas de mi esposa. En uno, estaba en topless y en el otro, estaba parada sosteniendo una cerveza, completamente desnuda. Sorprendentemente, ambas fotografías fueron tomadas en la habitación de Bill. Abrumado por una mezcla de devastación, ira y confusión, permanecí en la casa de Bill durante varias horas más esa noche, oscilando entre la desesperación llorosa y la ira hirviendo. Connie finalmente llamó y preguntó por mi paradero, lo que me impulsó a regresar a casa. En ese momento, decidí no dirigirme a ella directamente, ya que necesitaba tiempo para pensar en mis próximos pasos. Incluso consideré brevemente ignorar lo que había encontrado, pero esa idea fue rápidamente descartada. ¿Cómo podría siquiera pensar en tal cosa? Esas fotos eran de hace años y mi hermano ya no estaba vivo. No podía guardarme esto para mí. Entonces, tomé la decisión de contarles a mis padres lo que había descubierto y seguí esa decisión. Al día siguiente, me tomé un tiempo libre por la tarde y me reuní con ellos en la oficina de la granja. Les informé sobre la cuenta bancaria y les mostré las fotografías de mi esposa. Era crucial exponer todas las pruebas. Mis padres quedaron completamente desconcertados cuando vieron la prueba y no podían creer lo que veían. Estaban profundamente perturbados y conmocionados por la revelación, aparentemente incluso más que yo. Me preguntaron sobre mis planes. Les dije que tenía intención de confrontar a Connie y, si las acusaciones eran ciertas, iniciar el proceso de divorcio. Si bien entendieron mi elección,
Mi madre me aconsejó que le diera a Connie la oportunidad de explicarse y pensar detenidamente mis acciones antes de continuar. Después de cenar, fui con Connie a la casa de Bill y le dije que necesitaba su ayuda para limpiar y organizar. Una vez dentro, la guié hasta un asiento y gentilmente le dije que necesitábamos discutir algo importante. Le entregué un paquete que contenía el extracto bancario y fotografías de ella. Primero le di el extracto bancario. Lo miró y se sorprendió por la importante cantidad de dinero que Bill había ahorrado. Le pregunté si notó algo inusual en el estado de cuenta, pero no lo hizo, solo mencionó la impresionante suma. Luego le pedí que leyera la declaración en voz alta desde arriba. Leyó el nombre y la dirección del banco, seguidos del nombre de Bill. Mientras continuaba, su voz se apagó al leer las palabras: pagadero en caso de muerte a Joe, nuestro apellido. Ella me miró con expresión de sorpresa al darse cuenta de que la habían atrapado. Se preguntó en voz alta por qué Bill hizo esto. Le pregunté si había algo que necesitaba confesar. Inicialmente sacudió la cabeza vigorosamente, pero la presioné con acento agudo y le pregunté nuevamente si estaba absolutamente segura. De mala gana, confirmó su afirmación anterior. Con un suspiro, saqué las fotografías y las puse en sus manos temblorosas. Su cuerpo se congeló instantáneamente y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro incontrolablemente. Ella suplicó que se explicara, con la voz ahogada por la emoción. Le dije que me contara su versión de la historia. Estaba tan nerviosa que corrió al baño, donde la oí vomitar. 15 minutos después, salió y confesó su relación con Bill hace 18 años. Admitió que haber tenido esa aventura fue una elección tonta y egoísta, y enfatizó que duró solo unas pocas semanas. Connie afirmó que se dio cuenta rápidamente del error y lo puso fin. Ella me aseguró que desde entonces se había mantenido alejada de Bill y solo interactuaba con él cuando otros miembros de la familia estaban presentes. Le pregunté si Joe era el hijo biológico de Bill. Ella dijo con confianza: no, sin duda es tuyo. Le pregunté cómo podía estar tan segura. Ella insistió en que Joe era mío, aunque no biológicamente, porque yo lo había criado. Sus declaraciones parecieron contradictorias, dejándome un poco confundido. Luego dejé en claro que nuestra conversación era sobre su relación con Bill, no sobre mi relación con Joe. A pesar de sus súplicas de perdón entre lágrimas, me mantuve firme, sin ofrecer empatía ni consuelo. En cambio, me levanté de mi asiento y decidí irme. Le dije que no volviera a casa hasta que se hubiera calmado y estuviera presentable. No quería que nuestros hijos la vieran tan angustiada, así que me fui a casa mientras ella llegaba aproximadamente una hora después. A pesar de sus persistentes solicitudes de conversar, le dije firmemente que habría un momento apropiado para eso en el futuro. Esa noche compartimos la misma cama. Sin embargo, cuando intentó abrazarme, rechacé sus insinuaciones. En cambio, me di la vuelta y le dejé claro que no quería compartir la cama con ella. De hecho, no habría dormido en la misma habitación que ella. Lloró en silencio durante toda la noche, luchando por conciliar el sueño. Al día siguiente, aproveché mi tiempo libre remunerado y fui a la casa principal para reunirme con mis padres. Les hablé con acento agudo de la confesión de Connie y, una vez más, la revelación los sorprendió. Confirmé que tenía la intención de divorciarme de Connie. Cuando mi madre me preguntó si realmente quería el divorcio, admití de mala gana que no era mi preferencia. Pero después de lo que había aprendido, ya no podía confiar en ella y no deseaba tener intimidad física con ella. Después de la reunión con mis padres, regresé a casa y enfrenté a Connie. Le dije que quería el divorcio. Connie se derrumbó por completo, abrumada por las emociones. Ella suplicó y dijo que la aventura había ocurrido hace mucho tiempo. Ella insistió en que estaba segura de que Joe era mi hijo. Ella me suplicó, enfatizando su certeza. Una vez más, afirmé firmemente que Joe no era el tema principal de nuestra discusión. Mi amor por él se mantuvo sin cambios, independientemente de su padre biológico. Dejé en claro que esta traición era únicamente entre ella y yo. El momento no importó. Ya sea que hubiera ocurrido hace 18 años o incluso siglos, la gravedad de su traición siguió siendo la misma. Más tarde ese día,
programé una reunión con nuestro abogado habitual relacionado con la agricultura. Al reconocer la gravedad de la situación, sugirió un abogado de divorcios que resultaba ser un conocido cercano. Sin perder tiempo, programé una cita con el abogado de divorcios esa misma tarde, iniciando el proceso legal. El abogado me aseguró que la granja y las 3 casas, todas partes integrales de la corporación, no estarían en riesgo durante el acuerdo, brindándome algo de consuelo en medio del caos. A pesar de la infidelidad, el abogado explicó que nuestros activos restantes aún se dividirían en partes iguales. Esto fue posible porque mis padres habían organizado sabiamente la granja como una corporación, anticipando circunstancias tan desafortunadas. Se habían designado a sí mismos como los únicos oficiales, una previsión que resultó invaluable para minimizar las posibles consecuencias de una situación como esta. Si alguno de mis hijos se divorciara mientras tuviera la propiedad de la granja, su excónyuge no tendría ningún derecho sobre la granja. El abogado aclaró que la estructura corporativa de la finca no otorga derechos de propiedad a mi esposa. También aclaró que debido a la falta de empleo de mi esposa fuera del hogar, es posible que deba proporcionar manutención conyugal durante al menos 5 años, posiblemente más. Incluso en casos de infidelidad, la manutención del cónyuge sigue siendo obligatoria, lo cual resulta bastante sorprendente. Las leyes parecen favorecer mucho a las mujeres, como señaló. Si bien podríamos considerar impugnar esto ante los tribunales, su evaluación se basó en su representación anterior de clientes en situaciones similares. Según él, ese era el resultado esperado. Lo había anticipado y preparado para ello. El dinero no era mi principal preocupación. Simplemente quería poner fin al matrimonio. Después de regresar a casa, le di la noticia a Connie y ella perdió por completo el control. Ella lloró y suplicó una segunda oportunidad, pero yo me negué repetidamente. Luego le hice saber que hablaría con los niños durante el fin de semana. Mencioné que primero hablaría con Joe 1 a 1 y luego reuniría a todos los niños, incluido Joe, para informarles. Connie preguntó si podía estar presente durante estas discusiones y lo rechacé firmemente. Sin embargo, le dije que podía reunirse con ellos después si quería. El sábado por la mañana, me acerqué a Joe y le hice saber que había algo importante de lo que necesitábamos hablar. Caminamos hasta el arroyo de nuestra granja, donde había un pabellón y bancos de picnic. En ese ambiente tranquilo, le compartí la noticia. Como era de esperar, estaba devastado y lleno de preocupación. En su angustia, me preguntó si todavía lo amaría si no fuera mi hijo biológico. Lo tranquilicé, haciéndole saber que mi amor por él seguiría siendo fuerte sin importar sus vínculos biológicos. Le dije firmemente que no pensara más en eso, enfatizando que eso no cambiaría mi relación con él ni con ninguno de sus hermanos. Dejé en claro que se trataba de un problema entre su madre y yo, y que él y sus hermanos no tenían la culpa. Continué explicándole que me divorciaría de su madre, enfatizando que era únicamente por su aventura con el tío Bill y no tenía nada que ver con él o sus acciones. Pasamos un par de horas sentados y hablando. Le hice saber que el siguiente paso sería reunir a sus hermanos y conversar con ellos. Sintiendo su necesidad de algo de tiempo para prepararse, lo solicitó y yo acepté sin dudarlo. Le aseguré que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para sentirse cómodo con la situación. De regreso a casa, mantuvimos una apariencia de normalidad. Aunque el comportamiento de mi esposa había cambiado notablemente, los niños no parecieron darse cuenta ya que pasamos la mayor parte de la tarde relajándonos junto a la piscina. Jugábamos juegos como cornhole y lanzamos el frisbee, creando la ilusión de un típico fin de semana de verano para nuestra familia. Sin embargo, debajo de la superficie, un oscuro secreto se cernía sobre nosotros, esperando ser revelado. Después de la cena, Joe se me acercó y me expresó su disposición a hablar con sus hermanos. Desafortunadamente, todos tenían planes con sus amigos esa noche, así que decidimos posponer la conversación hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, todos nos levantamos temprano, desayunamos juntos y asistimos a los servicios dominicales como una familia unida. Como era nuestra rutina habitual, cuando regresamos a casa de la iglesia, reuní a los niños y les hice saber que necesitaba hablar con ellos en privado. En el patio trasero, mi hija preguntó si mamá estaría allí y le dije que no estaría con nosotros en ese momento,
pero que se reuniría con ellos más tarde. Esto inmediatamente inquietó a los niños. Con gran pesar, compartí la noticia con ellos y fue difícil presenciar sus reacciones. Como era de esperar, al principio parecieron incrédulos, luego se enojaron y finalmente la tristeza se instaló. Luego les expliqué mi intención de divorciarme de su madre y las lágrimas brotaron de sus ojos. Tuvimos una larga conversación, entramos en detalles sobre la situación y, finalmente, llegaron a comprender y aceptar mi decisión. Mi hija, abrumada por las emociones, expresó su fuerte antipatía hacia su madre y su deseo de cortar los lazos con ella. Les recordé a cada uno de ellos que son adultos jóvenes y que tienen la libertad de manejar la situación a su manera. Sin embargo, les aconsejé que consideraran la perspectiva de su madre y que no se apresuraran a tomar decisiones basadas únicamente en este incidente. En cambio, los animé a pensar detenidamente y recordar todos los momentos positivos que han tenido con ella, porque ella sigue siendo su amorosa madre. Después de enterarse de la situación, todos reconocieron que la relación con su madre había sido buena, pero, comprensiblemente, estaban molestos y ninguno de ellos quiso reunirse con ella de inmediato. Para buscar claridad propuse hacer pruebas de ADN a cada uno de ellos. Dejé en claro que su madre había admitido haber tenido una breve relación con el tío Bill, pero tenía la intención de hacerme las pruebas para mi propia tranquilidad, descubrir la verdad y abordar cualquier duda. Les aseguré que sin importar el resultado de las pruebas de ADN, fueran biológicamente míos o no, mi amor por ellos permanecería sin cambios, porque legalmente eran mis hijos. Más tarde esa noche, su madre se reunió con ellos en el comedor para tener una conversación muy emotiva. Aunque no estaba en la sala, escuché fragmentos de su discusión. Al final, los niños expresaron su amor por su madre. Sin embargo, su percepción de ella había cambiado para siempre y parecía poco probable que alguna vez la perdonaran por completo por lo que nos había hecho a mí y a nuestra familia. Esta noticia fue devastadora para mi esposa, aunque era la consecuencia que merecía. Después de esa noche, durmió en la habitación de invitados hasta que finalizó nuestro divorcio, un proceso que tomó casi 8 largos meses. Durante todo este tiempo, ella me suplicaba diariamente que lo reconsiderara y asistiera a terapia matrimonial, pero yo me mantuve firme en mi decisión. 3 meses después de nuestro divorcio, recibimos una oferta inesperada de un desarrollador interesado en comprar la casa donde vivíamos mi familia y yo, así como los 80 acres de terreno adyacentes. El valor monetario ofrecido fue sustancial, lo que nos llevó a mis padres y a mí a tomar una decisión comercial práctica y aceptar la oferta. En consecuencia, mi esposa, nuestros 2 hijos menores y yo nos mudamos 60 días después. Fue durante ese tiempo que mi esposa encontró un apartamento de 3 habitaciones en la ciudad para mudarse. La dura realidad la golpeó profundamente durante este período, provocando que cayera en una depresión severa que requirió múltiples medicamentos para su tratamiento. Como resultado, regresé temporalmente a la casa de mis padres. Durante este tiempo, decidí perseguir mi viejo sueño de construir mi propia casa en la tierra de cultivo. Surgió la oportunidad que me permitió hacer realidad mi visión. En colaboración con un arquitecto, diseñamos una hermosa cabaña de madera de tamaño mediano con 3 dormitorios. Después de su finalización, ahora vivo en esta casa de ensueño con mis 2 hijos menores. También pasan algunas noches a la semana con su madre. Si bien mi exesposa continúa lidiando con su depresión, hay algunos signos de mejora. Ella expresa un deseo de reconciliarse, pero yo no tengo ningún interés en reavivar nuestra relación. Sin embargo, la trato con respeto y empatía. Es interesante cómo descubrir la aventura extinguió por completo cualquier sentimiento que tuviera por ella, dejándome con un sentido de obligación más que de afecto. Nuestras conversaciones ahora giran principalmente en torno a nuestros hijos, mientras trato de minimizar la interacción innecesaria. A pesar de la traición, ella no tiene a nadie más aquí además de nuestra familia, por lo que aislarla por completo no es una opción. Todavía siento un sentido de responsabilidad hacia ella. Afortunadamente, los resultados de la prueba de ADN confirmaron que todos mis hijos son biológicamente míos. El alivio es inmenso, considerando la agitación y las noches de insomnio que causó. Sin embargo, esta revelación no altera mis sentimientos hacia Connie.
La profunda traición que ella me infligió sigue siendo imperdonable y nunca podré olvidarla ni perdonarla por completo. Todavía no entiendo por qué Bill abrió esa cuenta con Joe como beneficiario. Mi ex esposa insiste en que nunca hablaron de paternidad y me inclino a creerle en este asunto. Sin embargo, es extraño que Bill haya tomado esa decisión sin ningún motivo claro. Tal vez asumió algo, o tal vez quería que Joe fuera su hijo. A pesar de esta continua incertidumbre, estoy contento con mi situación actual y la relación que tengo con mis hijos. Puede que nunca se recupere la confianza con mi ex esposa, pero todavía me preocupo por ella y realmente quiero que encuentre la felicidad en la vida. No estoy exactamente seguro de por qué sentí la necesidad de compartir esto, pero expresarlo con palabras me ha dado una sensación de alivio y me ha hecho apreciar aún más cómo se han desarrollado las cosas. A la edad de 51 años, ocupo el puesto de subgerente en un gran complejo de almacenes, mientras que mi esposa, de 54 años, trabaja como agente de bienes raíces en Tampa, Florida. Ella cuida a sus 2 hijos en edad universitaria y yo no tengo hijos propios. Hace una década, el destino nos reunió a mi esposa y a mí en una convención de negocios y hemos estado juntos desde entonces. Compartimos intereses en viajar, ir a la playa y pasar tiempo con la familia. Retribuir a nuestra comunidad local, ser voluntario en comedores comunitarios y organizar colectas de alimentos para los necesitados es importante para nosotros. Tener un impacto positivo en la vida de los demás y contribuir a la sociedad ha sido increíblemente gratificante. Mi esposa es socialmente activa, asiste con frecuencia a eventos y pasa tiempo con sus amigas. Nuestra vida en la cama ha sido satisfactoria, pero en ocasiones me sentía incómodo con su tendencia a coquetear excesivamente con hombres en posiciones de autoridad. Recuerdo claramente un incidente en un evento inmobiliario cuando ella participó en lo que yo percibí como un coqueteo excesivo con un promotor inmobiliario. Expresé mis preocupaciones justo después del almuerzo. Explicó que la mayoría de sus interacciones estaban relacionadas con el trabajo y, aunque finalmente se disculpó, todavía tenía dudas sobre su sinceridad. Con el tiempo, sus salidas con amigos se hicieron más frecuentes, lo que resultó en ausencias prolongadas de casa, que duraban solo unos pocos días cada vez pero que ocurrían con mayor frecuencia. Su grupo incluía a mi esposa y otras 3 mujeres con diferentes estados civiles, según me dijo. Siempre he sido alguien que confía completamente hasta que se demuestre lo contrario, y esto se extiende a mi confianza en mi esposa. Una noche, después del trabajo, mi esposa me llamó y mencionó que llevaría la cena a casa, mientras, sin saberlo, me tenía hablando por el altavoz. El ruido de fondo indicó la presencia de otras 2 mujeres en el coche con ella. Durante la conversación, una de las mujeres me preguntó si las acompañaría en un viaje a Miami. Esto me tomó por sorpresa y le pregunté a mi esposa con quién estaba hablando. Explicó que la mujer se estaba dirigiendo a mí. A pesar de mi confusión, respondí, no, probablemente estaré ocupado con el trabajo. Más tarde, cuando mi esposa regresó a casa, tuvimos una acalorada discusión sobre sus planes no comunicados de viajar a Miami. Ella afirmó que fue una decisión de último momento y que me iba a informar, pero su amiga lo reveló prematuramente. Mi esposa me informó que visitaron un bar y que una de sus amigas había bebido demasiado. Su trabajo como agente de bienes raíces implicó interacciones con varias personas, explorar diferentes vecindarios, participar activamente en actividades comunitarias y ofrecer ayuda a los demás. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, tenía predilección por el coqueteo. Su trabajo como agente de bienes raíces le reportó un ingreso anual de más de $120, mientras que mis propios ingresos fueron de aproximadamente $40, significativamente menos que los de ella. Es importante señalar que le tomó varios años alcanzar su nivel de ingresos actual. Invirtió mucho en preparar su viaje a Miami, gastando una suma sustancial en ropa, a pesar de tener ya un amplio guardarropa. Unos días más tarde, se fue a Miami, que estaba a solo 4 horas y media en coche desde Tampa, y planeaba quedarse 4 días. Sin embargo, el segundo día de su ausencia, cuando regresé a casa del trabajo alrededor de las 7 de la tarde, ocurrió algo inesperado. Se oyó un golpe claro en la puerta y allí estaba un hombre con traje formal, sosteniendo un gran sobremanila. Se dirigió a mí por mi nombre, me entregó el sobre y me dijo,
esto es para ti. Después se fue. Al abrir el sobre, encontré una nota con un número de teléfono de contacto y las palabras: contáctame si quieres hablar sobre las fotos. Mientras miraba la primera foto, mostraba a mi esposa sentada en el regazo de un hombre, dándole un beso apasionado, con sus manos en su espalda. Parecían estar en una especie de club nocturno. La segunda foto mostraba una escena junto a una piscina, donde mi esposa y un hombre compartían un beso apasionado. En ese momento decidí llamar al número de teléfono que figuraba en la nota. Durante nuestra conversación, supe que el hombre era un investigador privado que había sido contratado por otro marido sospechoso de la infidelidad de su esposa. Su trabajo consistía en recopilar información sobre el círculo social de la esposa del cliente. Tras examinar más de cerca las imágenes, encontré 3 fotos más que mostraban claramente momentos en la cama entre mi esposa y el mismo hombre. En ese momento, una mezcla de ira, frustración y dolor me invadió y me hizo llorar. Llamé a mi papá y le conté los acontecimientos recientes. Me aconsejó que recuperara la compostura y me recomendó encarecidamente que me abstuviera de revelarle nada. Le aseguré a mi padre que mantendría la calma y no diría una palabra. Faltando solo un día para que mi esposa regresara de su viaje, consulté con un abogado en línea. Durante nuestra conversación, compartí abiertamente la situación y le expliqué que tenía pruebas de la infidelidad de mi esposa. Desafortunadamente, me dijeron que en Florida no importa porque es un estado sin culpa. Luego, el abogado preguntó cuánto tiempo llevábamos casados, a lo que respondí que había pasado más de una década. Mi plan era contratar a un abogado al día siguiente mientras intentaba mantener una sensación de normalidad en casa. Sin embargo, cuando mi esposa regresó de su viaje, sin querer interrumpió mi plan bien pensado ya que tenía 2 días libres. Así que tuve que retrasar mi plan por un tiempo. Al tercer día ella volvió a trabajar y yo salí de casa detrás de ella. Mientras ella estaba fuera, pedí ayuda financiera a mi padre y a Kenny para cubrir los honorarios de mi abogado, y ellos aceptaron ayudarme. Contraté a un abogado y le ordené que iniciara el proceso de divorcio, citando como motivo diferencias irreconciliables. Después, empaqué mis pertenencias y, con la ayuda de mi padre, trasladé la mayoría de mis cosas a su departamento usando su camioneta. Sin embargo, todavía no me había mudado con él. Tenía la intención de quedarme hasta que mi esposa recibiera oficialmente los papeles del divorcio. Pasaron 2 semanas y, sorprendentemente, no había sido informada. Pasó otra semana y finalmente le entregaron los papeles del divorcio mientras estaba en el trabajo. Después de esto, mi teléfono comenzó a recibir mensajes de ella, incluidas preguntas como: ¿qué está pasando? Estaba en casa ese día cuando me llamó mi ex cónyuge de SUNYB. Le pedí a mi padre que estuviera presente en nuestra casa ya que no confiaba en ella y llegó apenas 5 minutos antes que ella. Tan pronto como entró, inmediatamente me preguntó por qué había solicitado el divorcio y qué había motivado mi decisión. Saqué las fotografías de mi bolso y se las mostré, explicándole que esas eran las razones detrás de mi solicitud de divorcio. Ella se sorprendió, se tapó la boca, las lágrimas brotaron e intentó disculparse. En ese momento ya no quise verla y le dije que nos encontraríamos en el tribunal. Como era de esperar, bombardeó mi teléfono con llamadas y mensajes de texto, sugiriendo opciones como asesoramiento matrimonial antes de la audiencia de divorcio. Contrató a un abogado que hizo todo lo posible para impugnar el proceso. Mi abogado organizó una fuerte defensa, lo que resultó en un resultado favorable para mí. Recibí $60 en capital de la posterior venta de la casa, así como $900 por mes en manutención conyugal durante 3 años. Dividimos los muebles, pero opté por dárselos a ella. Aproximadamente un mes después, me enteré de que mi ex esposa me había engañado antes, aunque yo no lo sabía. Una de sus amigas cercanas había considerado contarme sobre la aventura, pero sintió que no era su lugar. Posteriormente lamentó no haberlo revelado y se disculpó. Respondí que si hubiera sabido sobre la aventura, tal vez no habría estado casado con ella durante una década. Han pasado 8 meses desde mi divorcio y, durante este tiempo, mi ex esposa me ha enviado mensajes de texto casi todas las semanas, preguntándome por mi bienestar. Sin embargo, he decidido no responder.
Mantuve mi número de teléfono y elegí no cambiarlo porque es mi prerrogativa. Incluso cuando mencionó que sus hijos sentían curiosidad por mí en uno de sus mensajes, no me impulsó a responder. El dolor de esta situación persiste, pero tengo la suerte de contar con amigos que me apoyan y evitan hablar de ese periodo tumultuoso. Estoy en un viaje de curación y recientemente comencé sesiones de terapia. A pesar del dolor, tengo confianza en que al final estaré bien.